como todos los jueves, esta vez para examinar, y quisiera que me acompañen en esta evaluación. Estamos intentando esclarecer algunos aspectos relacionados con el aislamiento social y las consecuencias funestas en el plano de la salud mental. Es muy importante, estimados amigos, que nos demos cuenta de cuáles son las dificultades que estamos enfrentando desde este aislamiento social, en este confinamiento en el que nos encontramos, para enfrentar juntos esta afección viral que todos los peruanos y en el mundo entero estamos enfrentando. Y yo quería que me acompañen un poco a revisar cuáles son esas consecuencias visibles y complicadas a las que nos enfrentamos en este periodo en el que el aislamiento social es una característica que todos tenemos que soportar. Fíjense, aquí tenemos en este cartel el aislamiento social, y aquí vamos a observar cuáles son, por ejemplo, los problemas, a las consecuencias o las complicaciones que nos trae el aislamiento social. Uno de ellos es, por ejemplo, la alteración de las rutinas. Antes nos levantábamos a una hora determinada, nos preparábamos, tomábamos el desayuno y luego salíamos a hacer nuestras tareas, algunos a estudiar, otros a trabajar, en fin, los chicos a la escuela y a organizar nuestras actividades. Incluso las mujeres que trabajan al interior del hogar o los hombres que trabajan al interior del hogar haciendo labores domésticas, también se organizaban desde muy temprano en la limpieza, en el orden, en la adquisición de comestibles, etcétera, ¿verdad? Entonces hay una alteración de las rutinas, puesto que las rutinas no son las mismas. Lo hemos venido diciendo desde el comienzo: traten de conservar las rutinas, pero una cosa es decirlo, y ustedes me dirán ahí atrás de las pantallas, una cosa es decirlo y otra cosa es en realidad ponerlo en práctica, porque es que los seres humanos no somos robots. Los seres humanos no somos, digamos, no estamos digitalizadas, no estamos direccionadas de una manera jerárquica. Somos personas que sentimos no solo miedo, incertidumbre, sensaciones de desasosiego, sentimos una serie de emociones que estamos experimentando en estos momentos. Entonces, eso altera nuestro sueño, altera nuestro comportamiento, altera las rutinas y por lo tanto los tiempos que le dedicamos al proceso de la vida al interior de nuestra casa. Altera nuestras rutinas, nuestras relaciones sociales, por lo tanto, están también alteradas. Nuestras relaciones sociales no son las mismas. Recordará usted, antes teníamos a nuestros amigos, visitábamos a la familia, visitábamos a algunas que otros compañeros de trabajo, íbamos de una oficina a la otra, podíamos ir a apagar la luz, el agua, nos podíamos desenvolver, teníamos contacto con la gente, íbamos a visitar a la abuelita, a la tía, a los sobrinos, a los nietos, etc. ¿Verdad? Se han alterado, por tanto, también las relaciones sociales. El interés, digamos que antes teníamos enfocados nuestros intereses en actividades recreativas, en música, en cierto tipo de aprendizajes, en cierto tipo de actividades para desarrollar nuestras habilidades. Teníamos comprometidas nuestros intereses en enfocarnos en determinadas actividades que ya incluso habíamos programado. ¿Qué pasa con esas actividades? Pues se nos cambió el interés. De pronto, ¿cómo voy a seguir teniendo el interés en ir a ese concierto, a esa presentación teatral o a esa presentación artística que invité a un amigo, a un familiar? Ya no lo puedo tener, ahora debo, por efecto de las circunstancias, probablemente cambiar esos intereses. Nuestra motivación también se ha visto afectada. Si antes teníamos motivación para determinados conceptos, hoy esas motivaciones van cambiando. La primera de todas las motivaciones es: debo salvar mi vida, ¿cierto? Es la primera motivación. Por eso es que la gente ahora está abocada en comprar mascarillas cada vez más sofisticadas, cada vez más bonitas, cada vez más perfectas. Está la gente, los confeccionistas buscando que inventarse nuevos diseños, nuevos modelos. Ya no se venden solamente mascarillas y guantes, ahora se venden mandilones, se venden protectores, se venden mamelucos completos, en fin. Se da cuenta cómo la motivación va a ir cambiando en relación con las circunstancias.
Y también, por ejemplo, este efecto de la concentración. Si antes estábamos enfocados, concentrados, atentos a determinados conceptos, hoy nos estamos dando cuenta que esa concentración está enfocada a otros conceptos. A conceptos que están relacionados, por ejemplo, con lo que ahora me interesa, lo que ahora me involucra, lo que ahora me preocupa. Esa concentración. Y ahora, ¿qué pasa entonces con la eficacia? Si antes hacíamos desde nuestra tarea de trabajo, podíamos producir determinados indicadores, podíamos producir y cumplir de repente con las metas planteadas por la empresa, ¿qué pasa con esa eficacia ahora que tenemos teletrabajo? ¿Esa eficacia se ha modificado o se mantiene igual? Pues ustedes me dirán, ciertamente se ha modificado, a pesar que las empresas probablemente no estén modificando sus metas, ¿verdad? Y en esto, por ejemplo, déjenme decirle, quiero recordar un aspecto muy puntual que acabo de tomar conocimiento hace un par de días atrás. Los maestros, que como siempre hemos estado evaluando los últimos jueves, hemos estado evaluando el tema de educación, todos ustedes recuerdan que los maestros están pues detrás de la pantalla con el Yo Aprendo en Casa, trabajando el producto para que llegue a la escuela, para que llegue a los niños, para que llegue a los padres de familia a través de la pantalla, ¿verdad? A través del televisor unos, a través de la computadora otros, a través de la radio, incluso en algunos segmentos, ¿verdad? ¿Qué está pasando con el maestro que trabaja ya no 6 horas como en la escuela, u 8 horas como en la escuela? Ya no lo está haciendo así. ¿Cuántas horas está trabajando el maestro para poner en la pantalla el producto que le está sirviendo al estudiante? Me comentaban muchos maestros que ese producto toma por lo menos 10, 12, 14 horas de trabajo del profesor. Es más, me decía una maestra, yo me quedo contestando preguntas, cotejando las prácticas hasta las 11 o 12 de la noche. Y eso implicaba, por ejemplo, que haya una sobrecarga de trabajo, que haya un mayor desgaste de energía, que haya, por tanto, una preocupación mayor, que haya una alta intensidad en las emociones y, por lo tanto, preocupación y hasta miedo de no tener. Porque recuerda usted el cargamontón que se hizo al comienzo con los profesores porque decía muy poco, hay que darle más, no es equivalente, sobre todo en las escuelas privadas, ¿cierto? Y estos maestros han tenido que duplicar esfuerzos. Son, como repito, 12, 14, 16 horas muchas veces que los maestros están trabajando, porque lo hacen desde el día anterior, duermen menos, están tensionados. Entonces la eficacia obviamente se ha visto complicada. Y trasladémonos, por ejemplo, a las empresas donde hay personas que trabajan en la computadora, en la casa, con el teletrabajo y tienen que remitir información. ¿Qué está pasando con las empresas? ¿Qué está ocurriendo? Obviamente, el empleador dice, si yo me voy a tener que quedar con estos trabajadores, porque a los que menos se les necesita, ya utilizaron esta suspensión perfecta para mandarlos a casa, ¿cierto? Entonces, los que se quedan me tienen que demostrar que están trabajando. Me tienen que demostrar que están trabajando. ¿Y cómo me pueden demostrar que están cumpliendo sus metas si yo no los puedo ver? Si trabajan el número de horas, no los puedo ver. Entonces, ¿qué hago? Planteo una fórmula que me permite cotejar ese rendimiento, por lo menos el laburo, el ejercicio, la energía, el desgaste de tiempo en ese esfuerzo que yo quiero cotejar. ¿Cómo lo hago? Me tienes que reportar informes de lo que estás haciendo, informes de tus llamadas, informes de tus contactos, informes de tus evaluaciones, me tienes que dar cada media hora, cada 40 minutos, etcétera, me tienes que ir reportando. Correcto. Eso es, desde el punto de vista de la empresa, cuánto esfuerzo tiene que hacer, por tanto, ese trabajador. Ya es tensionado porque tiene que trabajar en su computadora, que le ha cambiado la rutina, le ha cambiado las relaciones, le ha cambiado los intereses, la motivación, su concentración es diferente, todo ha cambiado. Y encima tiene que estar pendiente de construir informes complementarios para que su empleador esté convencido de que él está trabajando y no se está ocupando de otras cosas. Y esto es, hacemos un paréntesis para evaluar, por ejemplo, cuántas madres de familia tienen que hacer
trabajo y además tienen que supervisar el trabajo de las niñas o de los niños que están haciendo su trabajo para la escuela. Porque tienen que supervisar, oye María, ponte a trabajar, oye Juan, pero no estás tomando nota, oye fulano, siéntate de una vez. Entonces, mientras ella está trabajando. Fíjense la atención dispersa que tiene que tener el foco por aquí, el otro foco por acá, y por supuesto también tiene que, como tienen los niños en casa, tiene que preparar comida, ¿cierto? Tiene que cocinar. Y entonces tiene que cocinar para poder producir esa comida y ponérsela en el plato a las personas que viven en su casa. Tiene que trabajar en ese proceso y, por cierto, tiene que esmerarse doblemente para que su esfuerzo logre cumplir esos propósitos de manera efectiva. Entonces, la eficacia, diríamos, está siendo afectada, claro que sí. Afectada porque cumplir con todas esas metas, al mismo tiempo la cocina, el orden, el manejar la disciplina, si es una ama de casa con los niños, encima reportarse con su trabajo, encima cumplir las metas, ¿cierto? Hay un efecto absolutamente peligroso en las emociones de ese trabajador. El estado de ánimo, ¿cómo cree que se encuentra? ¿Cómo se encontrará el estado de ánimo? ¿Está feliz? ¿Está relajado? ¿Está tranquilo? Pues no, está tenso, absolutamente complicado con todas las actividades. Yo recuerdo la segunda semana nomás del confinamiento, me quise comunicar con un amigo que es director en una escuela y lo llamé pues más o menos a las 3 de la tarde, que yo sentí que de repente la cosa había menguado. Lo llamé a las 3 o 4 de la tarde para intentar comunicarme y me dijo, no, en este momento no te puedo decir porque estoy con los alumnos que me preguntan, y me contestó a la velocidad del rayo que le tuve que colgar. Entonces yo dije, pobrecito, estará de repente complicado. Ya en la noche, cerca a las 12 casi, me escribe diciéndome, discúlpame, no te puedo contestar, no te pude contestar porque a esa hora eran bombardeo de preguntas de parte de los alumnos, estaba cuadrando mi máquina, no me podía, se me paraba el internet, estaba complicado. Y entonces, y obviamente estábamos hablando de una persona que tiene 47 años, que ya de por sí tiene una complicación porque no es precisamente el hombre más experto y que tiene todas las destrezas para el manejo de estas herramientas digitales, porque no corresponden a esta generación de chicos que han crecido, que han nacido en este orden digital. Son personas que muchos de ellos, profesores que tienen más de 50, que pertenecen a la generación de los analfabetos digitales como quien habla. Entonces, ¿hay una alteración del estado de ánimo? Sí, señor. Hay una alteración, por tanto, del carácter, por tanto, de la motivación y, obviamente, se ha afectado severamente el rendimiento. Cierto que se ha conservado el mismo ritmo biológico, tenemos el mismo orden para el desayuno, el almuerzo, la comida, incluso para ir al baño y manejar nuestros procesos fisiológicos de evacuación. ¿Son los mismos? No, no son los mismos. ¿Por qué? Porque obviamente el sueño se ha alterado, el ritmo, las fases circadianas también se han alterado y por tanto nuestra producción va a complicarse, la producción, el esquema de secreción de neurotransmisores ha cambiado gravemente en el cerebro y por lo tanto empezamos a producir mayores cantidades de cortisol. Recuerde usted que cuando tenemos esta idea de que nos podemos afectar o podemos estar enfermos o podemos sufrir algún tipo de afectación, ¿qué ocurre? Que va a empezar el miedo a aumentarse gravemente. Y si tenemos ya una conducta mínimamente, por ejemplo, los que son más preocupados por el cumplimiento, preocupados por hacer las cosas perfectas, los que se autodenominan perfeccionistas, ¿conoce? Muy bien, esos perfeccionistas tienen un grave problema. Ya tienen de por sí una naturaleza obsesiva. Quiero que se haga tal como yo quiero, no quiero como le gusta a fulano, no, quiero que se haga como yo quiero. Entonces, estas personas que tienen ya esta característica, que no es, por supuesto, un problema, ni un cuadro psicopatológico, ni nada, pero es una característica propiamente relacionada con su tipo de sistema nervioso y probablemente con algunas experiencias obtenidas desde el proceso de los primeros 7 años de vida en su infancia y en su niñez. Entonces, ¿esto qué hace? Descubre
la presencia de pensamientos obsesivos. Y entonces, y si me enfermo, y si salgo y me enfermo, mejor no salgo, y entonces estoy dándole la vuelta a estos pensamientos obsesivos que se ponen en mi cabeza una y otra y otra y otra vez de manera recurrente. Y no estoy hablando de problemas psiquiátricos, no estoy hablando tampoco de trastornos psicopatológicos, estoy hablando del miedo común que termina poniendo en la cabeza del ser humano una y otra vez el mismo pensamiento, porque tiene que ver con el aumento del cortisol y con todo su ejército defensivo que de pronto apareció para defenderlo supuestamente, pero que ocurre que en este caso está descubriéndose una presencia significativa de pensamientos obsesivos. Y eso afectará significativamente las habilidades del pensamiento, por tanto, por ejemplo, la memoria, por ejemplo, la inteligencia, por ejemplo, el lenguaje. ¿Afectará? Pues claro que sí. Porque en principio el hipocampo, que es la estructura, ustedes la recuerdan, hemos hablado de eso en sesiones anteriores, el hipocampo, que es una estructura que guarda la memoria emocional de algunas experiencias. ¿Recuerda usted? Claro, está más relacionada con aspectos de la memoria de corto plazo, que son inmediatas o que tienen alta significación, pero por ejemplo este aspecto va a estar relacionado entonces con la memoria y se va a afectar la memoria, ¿cierto? Si se afecta el hipocampo por causa de las emociones, ¿cierto? Se va a aumentar el cortisol, se va a afectar gravemente tal vez la acetilcolina en la producción y por lo tanto la memoria se va a empequeñecer y tal vez la producción inteligente no lo sea tan limpia, no sea precisamente lo que esperamos. Y entonces se afecta la memoria, se afecta el proceso atentivo. Si tengo que comprender un tema y no lo tengo que volver a ver, me decía una estudiante universitaria que me llamaba para consultar, me decía, no entiendo. Pero ¿por qué no entiendes? Me has examinado. Es que yo no me distraigo porque estoy escuchando y de pronto estoy pensando en otra cosa. Y de pronto pero tú eres comúnmente así. No, yo siempre pongo atención, pero ahora no puedo manejar mi atención. Y esto está pasando con la mayor parte de estudiantes universitarios que se complican con el manejo de la pantalla y con el manejo del internet como una herramienta constante. Incluso los estudiantes secundarios que antes posiblemente disfrutaban de estar frente al computador mucho tiempo y hasta peleaban con los padres por estar detrás del computador. Les cuento que me decía una estudiante hace muy poco, me decía, yo no soporto estar en el internet, no soporto la clase por internet, me pone nerviosa, no puedo hacer las clases, ni las entiendo, ni las comprendo, yo quisiera que desaparezca el internet. Me lo dijo en un ataque de nervios, que obviamente detestaba tener un cotejo, ese ritmo de presión, de exigencia, de mayor presión era algo que no toleraba. Y esta circunstancia estaba ocurriendo con esta y ocurre con muchísimos escolares en el país que tienen que soportar no solo la clase y la tensión del horario y la palabra de la mamá permanentemente como un ojo censura que la mira todo el día, y encima que tiene que dar exámenes o prácticas y el cotejo que solo pone, por supuesto, tenso no solo al chico sino también a la madre, que tiene que decir, tiene que dar el examen bien, qué sé yo. Bueno, en paréntesis, amén de las complicaciones que pudieran tener los exámenes y que con la copia, el plagio y todo lo demás, que ya esto ocurre en los estudiantes universitarios, como hemos visto seguramente, y ustedes habrán tomado conocimiento de algunas experiencias así. Sucederá lo mismo en la escuela secundaria, probablemente con la ayuda de la mamá, quizá la mamá ayuda a resolver preguntas. Es posible eso, porque hay muchas mamás a las que le preocupa mucho la nota, ¿cierto? Bueno, pues esos son los problemas intermedios que están ocurriendo, que nosotros podemos reconocer porque están pasando con las personas comunes detrás de la pantalla. Y esto, por supuesto, hay una alteración significativa de la tolerancia. La gente se está volviendo menos tolerante. Si ya de por sí, lo he dicho muchísimas veces, el problema de la salud mental en el país era bastante grave, lo he dicho siempre. Estamos viviendo un problema grave de salud mental, hay un indicador de violencia absolutamente indetenible, está creciendo la violencia, lo hemos dicho en todos los tonos, queridos amigos.
la salud mental estaba ya en una situación de emergencia en el país. Imagínense ahora el grado de intolerancia cómo ha crecido. Imagínense ahora el estado de salud mental quebrada, con mayor tensiones emocionales, con mayor nerviosismo, con mayor complicación en la persecución laboral, en la persecución de metas en la escuela. Obviamente el nivel de tolerancia ha disminuido gravemente. Y por cierto, esta relación con la oxitocina, que es la hormona de la tolerancia, está bastante estrechamente perjudicada la oxitocina en la producción de nuestro cerebro. Entonces, encontramos, por cierto, que hay el sueño alterado totalmente. Unos han empezado a dormir más horas, como mañana no tengo nada que hacer, me duermo hasta las 11, 12 y 1 de la tarde, y entonces se altera gravemente el sueño y por lo tanto la salud cerebral. Y si altero el sueño, altero probablemente la producción de estas dos sustancias que siempre las he mencionado y que tienen relación con el sueño. La melatonina, por ejemplo, es una de ellas y que tiene relación, por supuesto, si tenemos altos niveles de cortisol, una persona que está todo el tiempo defendiéndose de que alguien me ataca, y por lo tanto hay una exacerbación de cortisol, no va a tener sueño porque va a querer defenderse hasta de sus propias sombras. Entonces el cortisol desordenado, la melatonina desordenado, va a ocasionar graves problemas. La melatonina tiene que ver, por supuesto, es un regulador del sueño, ayuda mucho, como la valentonina, que es una sustancia que es inmediatamente responsable del sueño. Obviamente a todo esto le agregamos el famoso cuadro de estrés, que ya de por sí está perjudicando gravemente nuestro sistema de salud mental. Entonces, entrando a estas condiciones, esto es lo que está pasando. Estas son las consecuencias del aislamiento social, del confinamiento, de esta cuarentena multiplicada que estamos viviendo. En compensación, quiero mostrarles este cuadro que tiene que ver con el egoestrés. ¿Qué cosa es el egoestrés? Si conocemos el estrés, ¿verdad? Acá hemos terminado. ¿Qué cosa es el egoestrés? El egoestrés es ese estado de alta producción intelectual, cognitiva, inteligente, que necesitamos. El punto máximo de la producción, de la creación, de la propuesta, este egoestrés importante que potencia ritmos bioquímicos, que mejora la producción de la dopamina, de la oxitocina, de las endorfinas, este egoestrés que le da pasión a la tarea, que le insufla una energía especial para hacer las cosas, ese egoestrés que tienen los líderes, ese egoestrés que tienen los gerentes especiales movilizadores de altas energías, ese egoestrés que tienen los innovadores, los emprendedores, los creativos, ese egoestrés que tiene que ver con las endorfinas en nuestro cerebro, ese egoestrés que tiene que ver con esa pasión, y ese egoestrés que tiene con el ritmo productivo. Yo produzco, estoy creando, estoy diseñando, esto me alimenta, estoy enfocado, estoy atendiendo. Ese ritmo productivo que tiene que ver con la creación, con la convicción, con el convencimiento de que lo que estoy haciendo es correcto y es importante y es productivo. Esa situación de egoestrés en el Perú, queridos amigos, se ha visto complicado. Y por cierto, todos los que estamos en confinamiento y estamos en esta circunstancia, incluyendo los ministros, incluyendo los responsables, las autoridades, los policías, los generadores de salud, los trabajadores de salud, todos estamos afectados por este egoestrés. Entonces no está en sus mejores condiciones. Si no está en sus mejores condiciones, ¿qué entonces podemos esperar que ocurra? ¿Qué podría estar ocurriendo si no estamos produciendo ese egoestrés necesario, que es importante para crear, para avanzar, para producir, para tener mejores rendimientos? Si no podemos desarrollar ese egoestrés, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en nuestro cerebro y en nuestra salud mental? Grimaldo Oruro dice: buenas tardes, doctora, gracias por sus enseñanzas. Muy buenas tardes, bienvenido, doctor. Un placer que nos acompañe, muchas gracias. Pavel Rospi dice: buena transmisión. Muy bien, Pavel, estamos aquí como siempre acompañados con usted, muchas gracias por acompañarnos. Lucho Jiménez dice: buenas tardes. Hola, buenas tardes, estamos juntos aquí, muchas gracias por la compañía. Jorge Julio Sevilla dice: felicitaciones por su aporte, ayuda a mejorar la salud mental de nuestra población. ¿Cómo está, maestro? Un placer, un
un gran líder del sur del país, el maestro Julio Sevilla. Bienvenido, muchas gracias por el honor de acompañarme. Francisca Larios dice cómo controlar el miedo. Muy bien, a ver, vamos ahí. Y Elizabeth Alarcón dice presente y activada. ¡Oh, qué linda, Elizabeth! Muchos saludos allí en ese espacio donde usted produce. Estoy segura que usted siempre al pie del cañón, una gran maestra, una lideresa también. Muy bien. Entonces, yo quiero que me sigan aquí. Aquí hemos hablado de estrés, muy bien, que estrés es lo que es la palabra de moda. Todo el mundo es que tengo el estrés, es que ya me agarró el estrés, es que te... Bien, vamos a examinar el estrés en realidad, en qué termina convirtiéndose y cuáles son los aspectos más graves de ese estrés. Tenemos un elemento importante. Ustedes saben que tenemos, no hablemos de los tres cerebros, el que siempre les he mencionado, el cerebro por ejemplo, el cerebro reptil, que tiene 500 millones de años de evolución, 250 millones de años del cerebro límbico, y luego el cerebro cortical, que es el cerebro humano per se, el cerebro racional. Ya, no nos vamos a referir a esos tres cerebros, pero quiero hablarles de otros tres cerebros. ¿Ah? El cerebro que conocemos formalmente, que es el cerebro de la masa encefálica, ese cerebro que está aquí guardado en la masa craneana, dentro de nuestra cavidad craneana, esa masa encefálica importante, es donde se fabrican, donde se hacen las sinapsis, donde se conectan las neuronas. Muy bien, ese es un cerebro. Pero usted sabe que el sistema digestivo también es un cerebro, porque se interconectan. Fíjense, el sistema digestivo se conecta con el hipocampo, se comunican. De acá se envían dos mensajes por lo menos al hipocampo. El cerebro responde enviando un mensaje al sistema digestivo. El sistema digestivo entonces se convierte en un cerebro, porque tiene una cantidad significativa de neuronas que trabajan. ¿Ah? Y en ese sistema digestivo hay un elemento sumamente importante. ¿Ha escuchado usted cuando alguien dice, sí, es que yo tengo un problema con mi intestino, porque a veces se me afloja el estómago, a veces estoy estreñido? Sí, los médicos ese cuadro le diagnostican muchas veces como colitis, o tienes de repente, tienes colon irritable, le llaman, ¿verdad? Colon irritable, porque es que no soporta las tensiones. Efectivamente, el intestino, queridos amigos, muchas veces el intestino grueso, ustedes saben que se convierte en realidad un pequeño basurerito orgánico. Pero aquí quiero que ustedes tomen nota, por favor. Ese intestino brillante, perfecto, que cumple una función, también es un basurero emocional. ¿Ah? Escúchenme, también es un basurero emocional. Y ese intestino, que es un basurero emocional, fíjense cuán importante es el estrés, gravemente importante cuando altera el sistema simpático y el sistema parasimpático. El estrés, vamos a incluir ahí el miedo, la cólera, la ansiedad, el resentimiento, la frustración, la rabia. Todo eso lo vamos a incluir dentro del estrés. Pues bien, todas esas sensaciones experienciales tan graves que estamos experimentando en este momento, porque imagínense ustedes cuántos de los hogares están obligando en esta cuarentena a vivir parejas que ya estaban separadas y que por coincidencia, están ahora juntos porque, se juntaron para los chicos, y qué sé yo, y están soportándose en una circunstancia de saturación bastante grave y absolutamente difícil para estas parejas y para estas familias. Entonces hay un nivel de saturación tan grave que es posible que esté alterándose, por supuesto, todas estas expresiones de miedo, de frustración, de rabia, etc. Y este estrés, quiero que miren ustedes cómo es que se agrava, cuáles son los efectos en un lado, en el sistema, en la rama del simpático y en la rama del parasimpático. ¿Cómo se afecta? Se altera, por supuesto, se exacerba el nivel de la rama del simpático. Se aumenta el trabajo de la rama del simpático, se aumenta. ¿Y eso qué significa? Que se va a aumentar la producción de noradrenalina, mi estimado amigo. ¿Eso qué significa? Porque esto tiene una influencia bastante grave, porque va a reducir la producción, va a reducir el trabajo del peristaltismo, el movimiento, y va a reducir, por supuesto, cierto tipo de secreciones. En el otro lado, ¿qué encontramos? Una reducción en el trabajo de la rama del parasimpático. ¿Y eso qué significa? Que hay reducción, ¿me escuchan? Reducción de producción de acetilcolinas,
¿Qué significa eso? ¿Que la producción inteligente es mayor o es menor? Menor, queridos amigos. Por lo tanto, entonces, ¿la eficacia de la que hablábamos es mayor o es menor? Probablemente menor. Hay un efecto correlacional, contingente. Reducida la acetilcolina en esta rama del parasimpático va a afectar severamente la eficacia, el estado de ánimo y el ritmo de producción, por cierto. Entonces, estando así las cosas, aumentada la rama del simpático, aumentada la noradrenalina, reducido el parasimpático, reducida la acetilcolina, esto se va a producir. Entonces se reduce el peristaltismo, se reducen las secreciones. Y al reducirse las secreciones y producirse afectación en el movimiento, en el peristaltismo, ¿qué va a ocurrir con este intestino? Que gracias al estrés, este intestino va a ser el conductor de estas consecuencias tan funestas. Estreñimiento, autointoxicación, porque ¿qué hacemos con lo que guardamos por tiempos en ese intestino? Producto del estreñimiento. Esto es un proceso de intoxicación, por cierto. Entonces hay grandes cantidades de autointoxicación, hay una baja, una debilitación, escúchenme por favor, de la reacción inmunitaria. ¿Eso qué significa? ¿Que estamos más protegidos o menos protegidos? Menos protegidos. Nuestro sistema inmunitario se está reduciendo, debilitando por causa del estrés de una manera bastante patente, evidente, contrastable. Y por cierto, y esto es importantísimo que tomemos nota, por eso es que voy a hacer un llamado especial hoy al ministro de Salud, esto produce un aumento inflamatorio. ¿Eso qué significa, estimados amigos? Significa que si estamos afectados por COVID-19, ya tenemos un proceso de afectación primero por el virus, y si esto no está recibiendo el tratamiento con antibióticos que corresponde, porque ya sabemos cómo es que se está manejando y con qué protocolo se está manejando, entonces el proceso inflamatorio va a ocurrir. Y si el proceso inflamatorio ocurre, lo que va a venir después, probablemente los médicos nos van a decir mejor qué ocurre después, porque este proceso inflamatorio, si no recibe los antiinflamatorios, la trombosis es lo que va a ocurrir. Entonces, hay una afectación dirigida hacia este proceso de aumento inflamatorio. ¿El estrés entonces va relacionado con eso? Sí, señor. Hay un aumento inflamatorio. Este aumento inflamatorio, si hay reducción de respuesta inmunitaria y hay aumento inflamatorio, ¿qué quiere decir? Que estamos menos fortalecidos para enfrentar con bien el problema del que estamos tratando de escapar con esta cuarentena. Y tenemos una putrefacción alcalina porque no estamos trabajando ese movimiento peristáltico que requiere de hacer el funcionamiento para que las excreciones se produzcan con regularidad. Si no funciona, lo que va a ocurrir es esa putrefacción alcalina que nos va a poner en peligro de fermentación. Esa fermentación no solo va a afectar nuestro sistema biológico y nuestro cuerpo, por cierto, va a afectar gravemente nuestro estado de ánimo por el aumento de toxinas. Y por lo tanto afectará, pues, como es normal, en estas condiciones la digestión. Entonces habrá una digestión lenta, una digestión sosa, una digestión perezosa, y entonces los problemas gástricos en este segundo cerebro, que es el sistema digestivo, se van a presentar de una manera contundente y bastante grave. Fíjense, queridos amigos, cómo es que a estas alturas podemos notar que efectivamente todo esto que estamos padeciendo en el aislamiento social termina siendo una complicación. Hemos hablado siempre de esta homeostasis, de esta relación entre el soma, el cuerpo, y la mente, y hemos dicho nosotros somatizamos, es decir, llevamos de la mente al cuerpo y también del cuerpo a la mente. Si esto pasa en nuestro cuerpo, imagínense cómo estarán afectadas nuestras emociones por tanto. Si tenemos mayor cantidad de toxinas en el cuerpo, por cierto que nuestro cerebro estará siendo afectado y es absolutamente peligroso la producción de estas sustancias, por ejemplo el aumento de cortisol, que va a afectar gravemente nuestro comportamiento y nuestra actitud y por supuesto gravemente nuestras emociones. Entonces, fíjense lo que ocurre si nosotros nos sentamos, como es normal, vamos a ver este otro cuadrito.
Fíjense, aquí vamos a hablar de algo al que le vamos a llamar cómo es que actúan las moléculas de las emociones. Fíjense, aquí tenemos al gran actor importante relacionado con las emociones en nuestro cerebro, que es el hipotálamo. ¿Recuerda usted que les decía que la amígdala cerebral hace su trabajo y que la amígdala cerebral es la que, por ejemplo, recoge las emociones, procesa las emociones y deja fluir las emociones de acuerdo a la circunstancia, al contexto? ¿Recuerda usted? Muy bien. Y les decía también que para que esa amígdala cerebral se frene, pueda modularse, pueda regularse, pueda acomodarse y no termine de malograr las cosas, teníamos la necesidad de que la corteza prefrontal intervenga y le ponga freno y le diga, un momentito, cálmate, vamos a esperar un poco porque si no el problema va a ser mayor. Y esa corteza prefrontal ejerce influencia sobre esta amígdala cerebral y ayuda a que se frene. Pues bien, hay otra estructura que también es importante, que lo hemos dicho varias veces, que tiene que ver con estas emociones, las guarda, que tiene que ver, le decía, con las emociones con lo que recuerda, con la memoria de corto plazo, porque la memoria de largo plazo se ocupa pues la corteza cerebral. Pero en este particular caso, fíjense ustedes cómo el hipotálamo que tiene una relación con el núcleo paraventricular, y aquí vamos a poner en evidencia ambas ramas, tanto en el simpático como en el parasimpático, del que hablábamos también aquí. La rama del simpático necesita, por ejemplo, el trabajo de la dopamina, de la noradrenalina, de la adrenalina. Si se altera esta rama del simpático, fíjense la importancia de la fenilalanina y de las tirosinas que trabajan con el intestino, con el sistema digestivo. Y esta rama del simpático es el que dirige los intereses, los deseos, la atención, la concentración, el placer, los proyectos, la planificación. Todo eso ayuda a resolver. ¿Por qué? Porque aquí está la dopamina, que es la que nos pone el placer. Aquí está la noradrenalina, que es la que nos enseña a regular. Y está la adrenalina, que es la que nos impulsa a la acción. Entonces, esta actividad, el interés, el deseo, la atención, la concentración, el placer, los proyectos, la planificación, va a tener una relación con esta rama del simpático. ¿Y de qué se ocupará? Fíjense ustedes, por eso nuestra pelea con el tema del modelo educativo actual, que solamente alimentaba el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, en desmedro del entrenamiento del hemisferio derecho. Fíjense, el cuerpo, nuestro cerebro y nuestro cuerpo está diseñado perfectamente para satisfacer todas nuestras demandas, todas nuestras necesidades. Y fíjense, aquí en la rama del parasimpático encontramos que hay una relación con la acetilcolina, con la serotonina, con la hormona GABA, con las gamma-aminobutírico, que son estas hormonas GABA que son tan importantes en la participación del funcionamiento del parasimpático. Tienen, por cierto, precursores importantes. Está, por ejemplo, la colina, el triptófano, están las glicinas. ¿Y esto en qué forma nos colabora? Nos colabora para manejar la relajación, la paciencia, la calma, el sueño, el orden, la disciplina. En ese punto nos ayuda a organizarnos. Y entonces es importante, estimados amigos, cuidar el cerebro. Si ya sabemos que el aislamiento social nos va a ocasionar estrés y este estrés va a alterar la producción y el trabajo del peristaltismo a través de la alteración del intestino, y por lo tanto va a ocurrir todo esto, y esto va a generar un trabajo en particular específico del hipotálamo, afectándolo severamente. Y por lo tanto, cuando esto ocurre, estimados amigos, miren lo que pasa. Si esto está afectado y esto está afectado, va a afectarse la motivación, va a afectarse la conducta, va a afectarse la actitud. ¿Tendré más ganas de producir? Pues no. ¿Nuestra conducta será equilibrada, prudente? Pues no. ¿Tendremos motivación para producir, crear? Pues no. Todo esto va a terminar afectado porque tenemos un aislamiento social que nos está afectando severamente. Eso significa que los que están haciendo teletrabajo, sometidos a altas presiones por parte de los empleadores, no solo están agravando el problema del estrés y por lo tanto reduciendo, ojo, escúchenme empleadores, ojo, empresarios, no solo están agravando el estado de ánimo, están afectando severamente su eficacia. Están afectando esto que llamamos las condiciones, las habilidades del pensamiento. Por lo tanto, atención, concentración, inteligencia, memoria se van a ver afectados. Sí. Luis Delgado Adrián Sen dice: doctora, qué gusto verla acompañándola.
Muchas gracias por estar ahí, un placer, un abrazo. Nayeli Rosario dice bastante interesante. Muchas gracias, Nayeli, estamos juntos en esta tarea. Inés Martínez dice buenas tardes, doctora Victoria. ¿Cómo está, ingeniera? Muchas gracias por estar acompañándonos allí, una ingeniera química que siempre nos acompaña. Muchas gracias por el honor de su compañía. Ayesha Juliana dice, recién conectándonos, querida Victoria, gracias. ¿Cómo está, mi querida Ayesha? Una excelente líder social, también es una persona muy ocupada de los temas relacionados con la metafísica. Gracias por darnos tu mejor energía, Ayesha. Pablo Rafael Arroyo dice, mi nieta española tiene problemas al estudiar vía online y su madre está muy preocupada, estresada y ansiosa. Totalmente. Porque la niña es inquieta y no presta atención y aprende poco o nada y esto crea problemas en su hogar. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Ese tipo de niños, por ejemplo, los niños a los que comúnmente hemos etiquetado como hiperactivos, ojo con eso, hay una diferencia total en ser un niño muy movido, que se mueve, que hace varias cosas al mismo tiempo, que estudia, que hace, que dibuja, pero que está atento, que aprende, y ese otro tipo de niños que se mueve, que no capta, que no recibe información, porque a todos los que se mueven mucho, últimamente han dado por etiquetarlos como hiperactivos. No es así. También los niños maníacos que se mueven mucho, que están en actividad, que tienen mayor cantidad de producción de adrenalina y que por lo tanto son capaces de hacer varias actividades al mismo tiempo. Esa es una de las cosas que a mí me ocurría. Yo trabajaba parada en la escuela porque no podía estar sentada, porque para mí era como una condena estar sentada. Cada vez que venía la profesora me veía y me sentaba, se volteaba y me paraba, y entonces era una tortura. Cosa que la hemos ido resolviendo en el proceso de nuestro crecimiento. Por eso es que soy una convencida de que las escuelas no pueden ser lineales, de que las escuelas no pueden ser estáticas, de que las escuelas no pueden exigir que el estudiante esté sentado todo el tiempo. Por favor, señor ministro Benavides, de una vez hagamos esos cambios que es necesario. Hoy, en este momento, el modelo tiene que cambiar. Y es más, me quería referir precisamente en este punto, estimados amigos, para convocar al ministro Benavides, al ministro de Educación en este momento, para que se haga. Estamos en campaña, nosotros estamos en campaña. Victoria La Cruz y el Instituto de Desarrollo Humano CIDIS estamos en campaña para que se eliminen los exámenes. Señor ministro, elimine usted los exámenes. A esta tensión que ya tiene el aislamiento social, que ya nos está dando la pantalla con la producción reducida de acetilcolinas en el cerebro, esto que está agravando seriamente la salud mental del niño, del docente, del padre de familia, no le podemos sumar la tensión del examen. Elimine los exámenes, elimine las prácticas calificadas, el cotejo, la conversación, la intervención, la retroalimentación ya es suficiente. Confiemos, abandonemos la cultura de la sospecha, por favor. Si ahora estamos presionando a los profesores, ¿cómo es posible, señor ministro, que últimamente se le esté pidiendo a los profesores que presenten informes de marzo, de abril, que presenten informes del estado actual de los alumnos en mayo? Por Dios santo, dígame cuáles de sus operadores van a leer en las UGELIS esos informes que van a presentar los profesores. ¿Van a estar dispuestos a leerse uno por uno todos los informes que van a presentar por escuela? Cada escuela, ¿cuántos informes presentará? 400, 500, ¿cuántos informes? ¿Alguien los va a leer? Por Dios santo, dejemos de hacer el saludo a la bandera. Es importante no cargar más a los profesores, no carguemos más a los estudiantes con exámenes, no carguemos más a los profesores con esos exámenes, porque no solo tienen que corregirlos, prepararlos, corregirlos, y además tienen que presentar informes, por Dios santo. Esto no es un castigo, ya es suficiente castigo que estemos encerrados en la casa, ya es suficiente castigo que defendamos nuestra vida como mejor nos parece, porque ahora sentimos que la autoridad también está perdiendo el piso. Entonces, además tenemos que soportar el castigo de que nos persiguen. Pareciera que hay un gran ojo que nos mira, que nos está persiguiendo. Por favor, señor ministro de Educación, cancele los exámenes. Elimine esa obligatoriedad para los docentes de presentar informes que estén hablando de cosas que tienen que ellos procesar después de haber trabajado 12, 14 horas. ¿Quiere usted darle 3 horas más de trabajo para presentar esos informes? ¿Quiere usted dañar más el estrés, el estado del sistema nervioso de nuestros docentes?
¿Quiere usted agravar más la producción que ya de por sí, como estoy demostrando, está afectada? Entonces, señor ministro de Educación, haga usted una coordinación muy importante que le solicito desde esta pantalla al ministro de Salud, al doctor Zamora. La salud mental, señor Zamora, el doctor Zamora, dispénseme, la salud mental también es parte de la salud. Y ahora es importante que esa salud mental esté atendida, porque no solo estamos en problemas de dinero porque ya no tenemos trabajo, no solo estamos en problemas de miedo porque estamos asustados porque el virus nos puede matar, no solo estamos con incertidumbre porque no sabemos cuál es la ruta correcta, si la de utilizar bueno, no recuerdo cuál es el nombre, que está ahora contraindicada por la OMS, no sabemos cuál es la ruta correcta, hay una discrepancia enorme del manejo del protocolo en el tratamiento de la enfermedad, y esas discrepancias, doctor Zamora, nos afectan, porque nos hacen aumentar la incertidumbre, el miedo y la inseguridad. Entonces lo convoco a reunirse con los demás ministros para hacer que por fin la salud mental se convierta en una necesidad trabajada transversalmente. La salud mental tiene que ser trabajada de una manera transversal. Señor presidente, señor Vizcarra, le pido que en este momento se considere a la salud mental en emergencia y que por lo tanto disponga de un presupuesto específico. ¿Por qué? Porque la salud mental contribuye con hacer que el sistema inmunitario defienda o no correctamente al cuerpo humano y por lo tanto nos permita enfrentar al virus de manera positiva. Si no lo estamos haciendo y solamente destinamos nuestros mejores esfuerzos a defender al cuerpo biológicamente, déjeme decirme que la salud mental en peligro abre la puerta para que el sistema inmunitario se fragilice, y al ser fragilizado entonces se va a agravar severamente el cuadro de infección. Así es como, por ejemplo, las horas que permanecemos sentados frente a la pantalla no solo perjudica la producción acetilcolínica, sino altera la producción, el trabajo, el movimiento peristáltico del intestino. Y eso, ¿sabe usted qué produce al mismo tiempo? Si nosotros sabemos que existe una barrera hematoencefálica que impide que las sustancias toxínicas entren a nuestro cerebro y por lo tanto no colapse nuestro cerebro, gracias a la barrera hematoencefálica, ¿qué va a ocurrir cuando esta persona está horas de horas sentada en la pantalla, en el uso del teléfono, en la máquina y en el computador? ¿Sabe usted qué va a pasar? Que se va a afectar esa barrera hematoencefálica, se va a fragilizar, se va a hacer vulnerable esa barrera hematoencefálica. Y si eso es así, ¿qué va a ocurrir? Que las toxinas van a entrar, que entonces alguna afectación química va a poder ingresar a nuestro cerebro. ¿Y qué cree usted que va a ocurrir entonces por consecuencia? Que no solo se va a afectar la salud cerebral, sino mínimamente la eficacia, el estado de ánimo, la producción, la conquista de metas y objetivos se van a encontrar severamente afectadas. ¿Se da usted cuenta cómo la homeostasis total de nuestro cuerpo se va a afectar? Sí. Sí. Nayeli Rosario dice: gracias a usted por tan grande ayuda y enseñanza. Muchas gracias, Nayeli. Sonia Mayer dice: qué gusto verla y qué guapísima está usted. Muchas gracias, Sonia, un placer. Muchas gracias por decirme bella. Me alimenta el espíritu, porque como no salgo a la calle, nadie me puede decir eso. Gracias por decirme. ¿Y yo? Bueno, mi hija está protestando porque no me lo dice tampoco. ¿Cómo? Alain Dalmas Montoya dice: qué gusto verla, doctora Victoria, excelente su aporte, muy humano mediante estas charlas en tiempos de mucha necesidad en todos los aspectos. Muchas gracias, bienvenido, estimado Alain, un líder también de la zona sur del país. Muchas gracias por su compañía, estamos juntos en esta batalla. Mavis Brazón dice: pienso igual, nunca dan valor a la salud mental, todo se enfoca desde una perspectiva curativa y no preventiva. Excelente, Victoria, gracias. Totalmente de acuerdo, Mavis, y gracias por estar aquí, gracias por tus aportes. Entonces, sí. Mirta Arteaga dice: excelente, ¿cuánto tiempo máximo en celular? Muy bien, muchas gracias, Mirta, por acompañarnos, muchas gracias. Nunca más de 2 horas continuas
frente a la pantalla, al celular, a cualquier pantalla. Nunca más de 2 horas continuas. Porque el cerebro resuelve esa distancia, estímulo-respuesta, y cuando eso empieza a hacerse más frecuente, estímulo-respuesta, 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 se va achicando se va acortando esa distancia, y al acortar esa distancia, entonces ingresan probablemente las adicciones, probablemente los hábitos, y con todas las complicaciones que estoy explicando. El sistema inmune hay que fortalecerlo. La producción de acetilcolina ayuda, la producción de serotonina garantiza el sistema inmunitario. Si no estamos trabajando para proteger el cerebro que está aquí dentro de la cavidad craneana, el cerebro que está aquí en el sistema digestivo, y respetamos el trabajo peristáltico del intestino, y no se está porque les dije que eran 3 cerebros, uno el que está dentro de la cavidad craneana, otro que es el sistema digestivo donde el intestino cumple un papel importante, y el otro es la piel. ¿Recuerdan ustedes? Hace como 2 sesiones hablé de la sustancia histamina, que se estaba alterando producto de las tensiones emocionales, producto del estrés, y me estaba refiriendo a los chicos que estaban presentando alergias. ¿Recuerda? Estas alergias de piel, ronchas y que les rasca y que se pica, y eso tiene que ver con una alteración de esta hormona histamina que está produciendo eso, y eso es producto también del estrés. Entonces, fíjense, la piel es el tercer cerebro, porque la piel también tiene un conjunto de células importantes que van a darle lectura a esa experiencia emocional. Y decía, donde me cortaron un momentito, me he referido al ministro de Educación pidiéndole que detenga los exámenes, me he referido al ministro de Salud pidiéndole que se declare en emergencia la salud mental, porque sin salud mental, ministro, no se va a poder enfrentar de manera integral y correcta el problema que estamos viviendo. Sin salud mental, no. Señor presidente, señor Vizcarra, ingeniero Vizcarra, tenga usted en este momento la decisión de plantear al interior del Consejo de Ministros, de la sesión del Consejo de Ministros, que se declare la salud mental en emergencia. Nuestros chicos escolares detrás de la pantalla están en emergencia, los maestros que tienen que trabajar el doble de horas, 12, 14, 15 horas agregadas a ese informe que el ministerio les está pidiendo, por Dios santo, detenga usted eso es un ataque contra la humanidad, contra los peruanos en este momento. Entonces, ocúpense de hacer que la salud mental sea en este momento atendida de manera transversal, que tenga un presupuesto propio, definitivo, para ser atendido de manera correcta e integral. No podemos seguir en esta circunstancia. Detenga usted a las empresas que están exigiendo cotejos cada media hora, informes cada media hora de quienes están haciendo teletrabajo, porque estamos afectados. Ya estamos afectados. Si presionamos el ritmo de exigencia, si presionamos a través de informes contingentes, si presionamos a través de esas herramientas, lo único que vamos a lograr es que este aislamiento se convierta finalmente en nuestro verdugo. La pantalla ya es una amenaza. No hagamos que la pantalla nos termine por engullir y por destruir. Señores ministros, hagan eco de esta petición. Les suplico en este momento que escuchen la voz de miles de estudiantes escolares que están en esta dificultad, de miles de profesores que a lo largo del país, en Lima y en provincias, están afectados por esta circunstancia, de miles de padres de familia que están padeciendo estas circunstancias al interior de sus hogares, no solo por la presión de sus hijos, sino también por el teletrabajo. Les pido a los empresarios tomar en cuenta estas condiciones. Bajemos a la cultura de la sospecha, bajemos ya a esta persecución implacable que los empresarios están ejerciendo en la cabeza de sus trabajadores a través de este teletrabajo, exigiendo informes, exigiendo cotejos, ¡basta ya! Ya tenemos un problema, sumemos, seamos hermanos en esta dificultad, seamos hermanos en este problema, entendamos al otro, tendámosle la mano, busquemos, traspongamos esa barrera de la sospecha para ir a ese nivel de hermandad, de fraternidad. Yo quiero decirle a los que siempre me acompañan cada jueves, mi abrazo fraterno, todo mi compromiso para seguir aprovechando estos espacios y poder trabajando juntos, creciendo juntos, preparándonos juntos, sí. Inés Martínez dice, usted es guapísima, doctora. Ay, gracias por el estímulo. Esos son estímulos que me alegran. Mirta Arteaga dice, siempre bonita, querida amiga. Muchas gracias. Pablo Rafael Arroyo dice, de seguro escuchará al presidente de declarar en emergencia la salud mental. Felicitaciones por su propuesta, doctora Victoria. Muchas gracias. Y voy cerrando, queridos amigos, haciendo esta convocatoria al ministro de Educación, haciendo esta convocatoria al ministro de Salud, haciendo esta convocatoria al presidente de la República. Estoy segura de que todos podemos aportar. Pero les pido a todos los que me han acompañado esta tarde, hagamos varios ejercicios para protegernos. Por favor, haga su esfuerzo para conservar las rutinas, haga su mejor esfuerzo.
apague por un momento, converse, apague las pantallas, el celular, la computadora, el televisor por un momento y converse, canten, escuchen música, ¿verdad? La música es endorfínica, ayuda a regular el proceso de estrés para que el estrés no nos termine de destruir. Cante, por favor, cante. Hay canciones hermosas que puede cantar. No, yo sé que usted no es cantante, yo tampoco, pero sin embargo me arriesgo a cantar todas las mañanas cada vez que empiezo a limpiar mi casa. Hágalo usted también. Quítese los zapatos, póngase doble media, camine descalzo. Cante, cante, por ejemplo, esa hermosa canción que dice: gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Cántele a la vida, mi querido amigo, porque cantarle a la vida es una forma de afirmarse por la vida. Afirmémonos en la vida con un gran abrazo de fraternidad. Le pido que me siga. Sí. Araujo Melissa dice: sí, es muy importante la salud mental, tanto para nuestros hijos como para nosotros los padres. Gracias por ayudarnos a mantener esta situación. Muchos abrazos y siempre bella. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Esmeralda Álvarez dice: presente. Muchas gracias, mi querida Esmeralda, hasta Estados Unidos, un abrazo del alma para todos allá. Por favor, escúchenme y practiquen y háganme caso, sáquense los zapatos, caminen descalzas, hagan ejercicio para el sistema nervioso, ayúdense porque necesitamos ayudarnos entre todos. Inés Martínez: muy buena propuesta, doctora, y haga que se cumpla, por favor. Muy bien, en esa batalla estamos, mi querida ingeniera. Sí. Lucho Jiménez dice: manténganse atentos al lanzamiento de nuestra plataforma web CIDIS Solidario. Muy bien, necesito compartir con ustedes. CIDIS ha programado un espacio importante destinando líneas telefónicas, equipos de voluntarios en medicina, en psicología, en asesoría laboral, en asesoría empresarial. Tenemos un gran equipo de voluntarios listos para dar la mano. Tenemos CIDIS Solidario, que ya está en plataforma para su servicio, es absolutamente gratuito. De esta manera estamos poniéndonos al servicio del Perú para que ustedes puedan acceder a estas líneas telefónicas. Ya la publicidad está rodando, así es que, queridos amigos, reciban, por cierto, desde nuestro espacio un gran abrazo de fraterno, un gran abrazo de compromiso para seguir trabajando juntos. Espero que esta convocatoria nos haya servido. No olvide, un último ejercicio que quiero recomendarles. Ustedes tienen los 10 deditos, hágame caso y, por ejemplo, recuerde usted del que hemos hablado antes, un ejercicio sentado frente al televisor, 5 presiones en cada coyuntura. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y así en cada nudillo. ¿Correcto? Hágalo, es sencillo. Hágalo, por favor. Vamos a combatir el estrés. Vamos a hacerlo juntos para levantarnos. Que las autoridades hagan su tarea. Nosotros en casa vamos haciendo la nuestra. Muchas gracias por acompañarme. Un abrazo fraterno y nos volveremos a encontrar el próximo jueves. Gracias.